Hola, Nico. ¡Ay! ¡Hala! ¿Qué estás haciendo? Pues nada, que estaba yo aquí practicando para mantener este palo en equilibrio. Anda, qué interesante. ¿Y por qué lo estás haciendo? Pues sabes, porque hace unos días estaba yo leyendo en un artículo muy interesante que estaba hablando que el equilibrio no sirve solamente para la gimnasia, sino que también es bueno para nuestra vida. Mantener nuestra vida en equilibrio nos ayuda muchísimo y me pareció muy interesante, entonces he dicho, bueno, si consigo mantener un palo en equilibrio, supongo que también tendré la habilidad de poder mantener mi vida en equilibrio. Entonces, Qué pues estoy interesante. practicando, a ver A si... ver. Pero es que no me sale. A lo mejor si centras tus ojos en lo que estás haciendo y practicas mucho, te va a salir. Pero es que siempre me estoy centrando, pero al final es que mis ojos siempre se van para otros lados, siempre miro otras cosas. Y sabes, eso no solo me pasa aquí, por eso me pareció interesante porque en mi vida también, pues hay momentos cuando me propongo algo Sí. y de repente pues mi vista se va a otros sitios, a otros lugares, a otras cosas, me distraigo de lo que me he propuesto y ya no hago lo que tenía previsto. Es decir, que voy por ahí desviado y no cumplo con mis propósitos. Entonces, por eso, ahí va, que me parecía muy interesante mantener el equilibrio y estoy practicando. Por cierto, ¿qué hora es? Pues yo creo que casi las 5. ¿Por qué? Ahí va. Es que justo van a dar mi programa favorito, ¿sabes? ¿En serio? ¿Te importa que, bueno, me voy, ¿vale? No, yo creo que tienes que venir aquí. ¿Por qué? Porque me has prometido algo, ¿te acuerdas? Pues recuerdas que dijimos que vamos a leer un versículo juntos. Ahí va, sí. Y se te ha Que olvidado. se me ha olvidado, es que es justo la hora de mi programa favorito. Pero bueno, venga, vamos a leer el versículo juntos. Vamos a mirar, mira que yo he visto uno que va muy bien. Y está en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Mira qué bien encaja este versículo con lo que me estabas contando. ¿A qué sí? A ver, tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. O sea que para mantener el equilibrio hay que tener un punto fijo, no mirar por ahí y por allá. O sea, no distraerse, ¿no? Pues, a ver si lo intentas y te sale ahora. A ver. No te vamos a interrumpir. ¿Y qué te parece? Si me sale, ¿qué dices? ¡Wow! Pues mira, ¡Hala! Si no hay nada que te distraiga y te centras en eso, lo puedes lograr. Pues anda que sí me ha servido. Pues sí es verdad. O sea que necesito centrarme en lo que me he propuesto para poder lograrlo, ¿no? Es como si quiero mantener el equilibrio, no tengo que distraerme, ¿no? Debería estar siempre centrado. Y eso quiere decir que en nuestra vida debemos enfocarnos en Dios. Pues ¿Qué sí. te parece? Creo que tienes que aplicarlo eso en lo que me estabas contando. Si centras todo aquello que quieres hacerlo en el Señor y lo pones todo en orden, te va a salir estupendamente bien. ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta que estaba haciendo algo malo. Porque yo te había prometido que íbamos a leer un versículo juntos y en vez de centrarme en eso, que era muy importante, quería ir a ver la tele. Y no estaba bien. Para nada. Pues muchas gracias por leer este versículo conmigo. Ha sido muy interesante, ¿eh? Y además me ha ayudado, mira. Seguro que lo vuelvo a hacer. ¿Qué te apuestas? A ver, seguro que te sale. ¡Anda! Mira, me sale mejor. ¡Hola! Pues muy bien. ¡Qué fuerte! Pues me ha servido muchísimo este versículo, ¿sabes? Sí, pues nada, yo me voy, ¿vale?
Vale, ¿dónde vas? Bueno, pues hemos visto, es muy importante poder mantener el equilibrio, porque no solamente nos ayuda en la gimnasia, sino también en nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces pues queremos hacer cosas y prometemos que hacemos cosas, pero luego no las hacemos porque nos centramos en otras cosas más importantes. Pero lo más importante de eso, que es lo que estábamos comentando, es que debemos estar enfocados en el Señor. Y muchas veces hay cosas en nuestras vidas que nos quitan ese enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que aleja tu atención de Dios? ¿Qué es lo que te hace distraerte? Pueden ser las actividades de la escuela, pueden ser los amigos, la televisión, los deportes. Aunque todo eso parece bueno para nosotros, realmente todo eso lo que hace es quitar el lugar más importante a Dios. Es decir, si Dios está en el primer lugar, en nuestra vida, pues todo lo que le quita ese lugar, pues no es bueno realmente, ¿no? Así que para poder mantenernos en equilibrio debemos estar enfocados en el Señor. Y para recordar y no olvidarnos, Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Muy buenos días, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos veis y nos escucháis a través del canal de YouTube que tiene la Iglesia Evangélica de Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Bienvenidos en esta mañana, en esta preciosa mañana de julio, a este culto dedicado para el Señor, a este culto en el que podremos adorarle, alabarle y honrarle y sobre todo también escuchar de su palabra. Bien, en esta mañana quiero comenzar este tiempo con los anuncios. Y el anuncio más inmediato es para hoy mismo, hoy domingo. Recordar, como sabéis, tenemos varias ofrendas misioneras a lo largo del año. Y hoy tocaría pues esta segunda ofrenda misionera que está dedicada a la familia Casero Ruiz. Así que hoy tenéis esa oportunidad de poder pues apartar un poco de aquello que sintáis en vuestro corazón para entregárselo a esta familia como ofrenda misionera, la familia Casero Ruiz, que están trabajando en Barcelona, que han estado como misioneros en Ecuador y ahora pues están aquí ejerciendo pues esa labor de pastorado allí en Barcelona. ¿Cómo podéis hacer llegar esta ofrenda? Pues o bien físicamente en los cultos presenciales, pues entregando vuestra ofrenda, o bien a través de la cuenta que tiene la iglesia en el Banco Santander, o bien pues si alguno pues quiere puede traerlo directamente a nuestra casa. Así que recordar que hoy domingo, segunda ofrenda misionera dedicada a la familia Casero Ruiz. Bien, más anuncios que quiero daros. Bueno, pues simplemente recordaros que tenéis toda lo que es la actualidad evangélica en diferentes páginas web, pero quiero destacar pues tres de ellas y en la que podréis encontrar pues un montón de artículos, un montón de noticias y sobre todo en una de ellas pues todo lo que tiene que ver con las nuevas restricciones o la nueva normalidad dentro de esta pandemia que todavía pues no ha terminado y que tenemos que seguir siendo igual de responsables y tener en mente que aún no ha terminado. Y estas páginas son pues actualidad evangélica, que lo veréis aquí también sobrescrito en vuestras pantallas, Protestante Digital y la FIEIDE. Ahí podréis, como digo, podréis encontrar pues diferentes artículos, diferentes noticias y sobre todo pues todo lo que tiene que ver con la actualidad del COVID. Bien, dicho esto, vamos ahora a también anunciar las actividades que tenemos tanto por Zoom como las que tenemos presenciales. Y quiero empezar recordando que los martes en Colmenar teníamos nuestro culto o nuestro estudio de oración, nuestro estudio de la palabra y oración, y debido a la pandemia y debido a que aún pues es un poco complicado hacerlo presencial, seguimos haciéndolo por Zoom. Es un tiempo que está siendo de bendición, que está siendo de edificación
y que está siendo tremendo, tremendo porque se está aprendiendo mucho. Estamos llevando el libro de Jueces y se está aprendiendo mucho y se está compartiendo mucho y disfrutando mucho con los hermanos y del Señor. Y este tiempo, este culto son los jueves a las 8:30, después de haber subido el estudio a YouTube. Pues los jueves a las 8:30 tenemos este tiempo de estudio de la palabra por Zoom y de oración, donde compartimos, donde debatimos, donde preguntamos también sobre el estudio. Los sábados por la mañana, a las 6:30 de la mañana, tenemos el tiempo de oración que lleva nuestro hermano Nico, y que también está siendo un tiempo de bendición, un tiempo de edificación, un tiempo que se puede disfrutar compartiendo pues motivos de oración y orando entre todos. Recordar, oración los sábados a las 6:30 de la mañana. Y los sábados también, pero por la tarde, a las 8:30 de la tarde, tenemos tiempo para compartir, pues compartir aquello que el Señor ha hecho en vuestras vidas a lo largo de esta semana, de este último mes, o un versículo que os haya tocado de manera significativa. Cualquier cosa que queráis compartir, este es vuestro tiempo, el tiempo de compartir, sábados por la tarde a las 8:30. Os animo a que podáis participar de cada uno de estos cultos, de estas reuniones, que podáis conectaros. Os recuerdo que todas estas reuniones son por Zoom, y os animo porque realmente están siendo de bendición, realmente están siendo de edificación, realmente están siendo de gozo para compartir con los hermanos, para gozaros en el Señor y para poder aprender los unos de los otros. También quiero recordaros que los domingos, como lo estamos haciendo durante este último año, largo año, debido a la pandemia, pues tenemos el culto dominical que colgamos en el canal de YouTube. Ya no hay escuelas dominicales, pero lo que sí que tenemos es una pequeña lección en el vídeo del culto. Metemos ahí una pequeña lección también para los más pequeños, que puedan también disfrutar y que puedan también tener su tiempo. Así que en el culto de YouTube pues tenemos también un tiempo para la escuela dominical. Recordar también que tenemos cultos presenciales, tanto en Colmenar Viejo como en Manzanares el Real. En Manzanares los miércoles sí se están reuniendo con todas las medidas de seguridad para el culto de oración, con toda la medida de seguridad y sanitarias, a las 8:30. Y luego pues tenemos cultos presenciales los domingos a las 10 de la mañana. Recordaros que estamos con todas las medidas de sanidad que nos piden, que nos exigen, que nos recomiendan. Las estamos llevando a cabo, pues como son el uso de mascarillas, que es obligatorio dentro de los locales, el uso del gel alcohólico y la distancia de seguridad. Así que si queréis asistir a los cultos presenciales, pues lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto aquí en Colmenar Viejo con Milton, que es quien lleva pues el tema del aforo, para que pues podáis reservar vuestra plaza, y en Manzanares el Real con Nico, igualmente, para poder reservar vuestra plaza, ya que seguimos con el aforo limitado y tenéis que reservar vuestra plaza. Bien, pues dicho todo esto y anunciado ya todas estas actividades o todas estas noticias, pasamos al tiempo de los cumpleaños. Y tenemos un cumpleaños esta semana, y es el martes día 6, está de cumpleaños Lucía. Así que muchísimas felicidades, Lucía, disfruta de tu día y recibirás pues las felicitaciones de todos los hermanos y de todas las hermanas que te quieren, que te aman, para poder felicitarte también ese día especial. Bien, pues vamos a comenzar ya lo que es el tiempo del culto en sí. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, con una oración. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por tu cuidado, tu amor, tu bendición. Queremos darte las gracias porque a pesar de las circunstancias, tú provees de medios para poder seguir ministrándote, para poder seguir llevando tu palabra, para poder seguir siendo de testimonio para otros. Queremos darte las gracias, Señor, por este día que nos regalas, y sobre todo darte las gracias también por el día de ayer, el día de la excursión unida y los bautismos, en el que pudimos ver cómo otros hermanos, otras hermanas, pues dan ese paso
de fe, ese testimonio de fe público delante de un montón de gente para decir públicamente que han creído en ti, que han creído en tu Hijo como su Señor y Salvador y que entregan su vida completa a ti para que tú obres y tú hagas conforme a tu propósito, a tu voluntad en cada una de sus vidas. Queremos darte las gracias por cada uno de ellos, gracias por sus vidas, gracias por su testimonio y gracias porque son de bendición para otros. Señor, ponemos también este tiempo en tus manos para que sea para tu gloria y para tu honra y sobre todo para que tú toques también corazones y abras mentes y podamos entender y escuchar tu palabra en esta mañana y qué es lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. Dirige al hermano que tiene la exposición de tu palabra, acepta nuestras alabanzas para tu gloria y para tu honra y Señor, que sea un tiempo, como digo, pues gozoso en ti y sobre todo pues en el que te honremos a ti y te glorifiquemos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como decía, ayer tuvimos el tiempo de la excursión unida y los bautismos y hubo pues hermanos y hermanas que se bautizaron y la verdad es que es un gozo ver cómo hay hermanos y hay hermanas que están dispuestos a dar ese testimonio, que están dispuestos a pasar por las aguas del bautismo para dar testimonio público de su fe. Y quería compartir con vosotros unos versículos que todos conocemos y que tienen que ver con lo que se hizo ayer y están en Mateo capítulo 28 y versículos del 16 en adelante. Y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bien, pues este pasaje lo conocemos todos como la Gran Comisión. Y es verdad, es la Gran Comisión. De hecho, pues nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús es que es nuestro deber, nuestra obligación como hijos de Dios, ir y hacer discípulos. Y alguno puede decir: hombre, yo para discipular no sirvo, yo no estoy como un discipulador o como un maestro. Pero lo que se nos dice aquí es que todo hijo de Dios tiene que dar testimonio a otros de su fe, tiene que dar testimonio a otros de Dios y del Señor Jesús. Y tiene que hacerlo de una manera que no caiga en la agresividad o en la pasividad. Tiene que hacerlo de una manera alegre, tiene que hacerlo de una manera en el que los demás puedan entender y puedan ver cómo Dios ha hecho grandes cosas en su vida y puede hacer grandes cosas en la vida de esas personas a las que hablamos. Y después lo que dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se nos pone también un mandamiento que tenemos que decir, y hay que decir que no es que sea algo que sea una fórmula mágica, no es que el bautismo de la salvación, no es que el bautismo sea algo que uno diga: bueno, ya me bautizo y ya soy perfecto, ya no hay ningún problema, ya voy a vivir en santidad, ya voy a ser el mejor de los hijos de Dios porque me he convertido totalmente en una persona nueva. Sí que es verdad que el bautismo es una imagen de ese nacimiento a una nueva vida, pero no es lo que da la salvación. Lo que da la salvación es convertirse al Señor, es aceptar al Señor como nuestro Dios y aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador.
y nuestro Señor. Eso es lo que da la salvación. El resto es ese testimonio público, es ese testimonio de fe hacia los demás para que vean, para que entiendan, para que comprendan que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y que nos entregamos a Él y que nacemos a una nueva vida. Pero no una nueva vida de perfección, sino una nueva vida que sí que nos va a llevar a la perfección eterna, pero que durante el trayecto pues tendremos altibajos y tendremos pues momentos difíciles, momentos fáciles, momentos, circunstancias adversas, como es pues lo que estamos viendo ahora de esta pandemia, pero que lo que nos está diciendo el Señor es que, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la gran noticia que tenemos, esa es la gran esperanza y la gran certeza que tenemos, que el Señor Jesús, a pesar de todo, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nosotros lo que tenemos que hacer es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y también, pues como dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ayer vimos un reflejo de estos versículos en la excursión unida. Ayer pudimos disfrutar de este mandamiento, de esta gran comisión de hacer discípulos, de ver cómo otros hermanos y otras hermanas pues toman ese camino, ese paso de fe, ese nuevo nacimiento. Así que os animo a que sigamos compartiendo, a que sigamos hablando, a que sigamos testificando a otros de nuestro Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
Jesús, ¿quién te puede dar la paz? ¿Quién te ofrece libertad? ¿Quién te da su amor? Amor de verdad. Amor es entregar el corazón. Amor es ofrecer la vida. Amor es lo que Dios por ti sufrió. Amor es lo que hoy te da. Sentirás una dulce sensación, una fuerza y un valor. Una nueva vida tendrás con amor de Dios. Sentirás que ni el miedo ni el dolor, ni la duda o el temor te podrán vencer con amor de Dios. Tú debes decidir qué haces con Él. Elige ahora tu destino. Ya sabes que Jesús por ti murió. Te llama, debes responder. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad. Quien te da su amor, amor de verdad. Quien te da su amor, amor de verdad.
Queridos hermanos y amigos, vamos a tener una lectura en el libro del Génesis, capítulo 22, desde el versículo 1 al 19. Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Estaréis de acuerdo conmigo en que esta historia es una de las más conocidas del Antiguo Testamento, y no por eso, no por ser de las más conocidas, es verdad que cada vez que la leemos, además de que quedamos admirados de la fe y la confianza de Abraham, el corazón nos queda encogido por la fuerza dramática del relato, al mismo tiempo que vienen a nuestra mente un montón de preguntas. ¿Por qué prueba Dios de esta manera tan dura a Abraham? ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? ¿No era Isaac el hijo de Dios que Dios le había prometido y que había tenido milagrosamente en su vejez, y sobre el que Dios le había hecho la promesa de una gran descendencia? Eso está, por ejemplo, en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 5, donde Dios le está hablando a Abraham y le dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Podría haber dormido Abraham aquella noche antes de partir para el monte Moriah? Los que somos padres sabemos que no. De hecho, dice en el versículo 3 que se levantó muy de mañana y empezó a hacer los preparativos para ir al monte. Muy de mañana. No podía dormir. Hizo los preparativos para ir al monte y también para hacer el sacrificio. ¿De dónde sacó fuerzas Abraham para seguir adelante con la tarea tan espantosa que Dios le había mandado? A lo mejor no tenemos todas las respuestas, seguramente, pero voy a intentar en esta mañana al menos sacar alguna aplicación que nos sirva para dar gloria a Dios por su palabra y por lo que nos ha enseñado a través de personas tan admirables como Abraham. La Biblia nos dice en Romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Abraham en su tiempo no tendría tantas respuestas como tenemos nosotros hoy, que tenemos la Biblia completa, ¿no? Algo por lo que le damos gracias a Dios, porque nos facilita las preguntas y las dudas que nos surgen, ¿no? Contestando a la primera pregunta, la Biblia nos da algunas respuestas. La primera pregunta era, ¿por qué prueba Dios a Abraham de esta manera? Y la Biblia nos dice, y por ella sabemos, que Dios es soberano, es sabio, todopoderoso en gran manera. También en el Nuevo Testamento, en Romanos, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el de Job, ¿no? La historia de Job. Y incluso la del mismo Abraham. Y sabemos algo muy importante. Dios prueba la fe de sus siervos con fuego. Igual que como se refina el oro en el crisol del joyero. Esto lo podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, se refiere a las pruebas que están pasando a los que va destinado esta carta. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios quiso poner a prueba a Abraham para descubrirle cuán grande era su gracia en él, resultando en, como dice Pedro, alabanza, gloria y honra. Igualmente probó a Job para que se mostrase a las generaciones siguientes, entre las cuales estamos nosotros, que pudimos leer su vida y su historia, que no solamente Job era un buen hombre, sino que era un gran hombre, el cual pudo decir, en medio de su dolor y de su enfermedad, de su angustia, incluso de su ignorancia, porque no sabía por qué le pasaba todo aquello, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré
por mí mismo, y los ojos lo verán, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto está en el capítulo 19 de Job. En el relato de Abraham hay pinceladas importantes que nos hablan de su fe. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Estaba intentando engañar a sus siervos? No. Estaba actuando conforme a lo que el Señor le había mostrado aquella noche en que no había podido pegar ojo. ¿Cuánto no pensaría Abraham esa noche? Podemos imaginarlo pensando: Dios me ha dado directamente en persona promesas impresionantes. Por la experiencia que he tenido cuando he esperado hasta los 100 años para tener a mi hijo Isaac, he comprobado que Dios en su tiempo cumple lo que promete. Y Él directamente, en persona, me ha dicho que en mi hijo Isaac todas las naciones de la tierra serán bendecidas. No sé cómo será esto, pero lo que sí sé y entiendo es que Isaac es necesario, es mi hijo, es mi descendiente. Entonces es necesario para que se cumpla esa promesa. No puedo entender, pensaría Abraham, por qué Dios me pide que se lo entregue en sacrificio. Seguro que hay una explicación. Seguro que Dios lo va a traer de nuevo a la vida. Lo va a resucitar. Bueno, igual Abraham no pensó en la resurrección, porque en aquel tiempo no había todavía, como la tenemos hoy, la constancia y la certeza de que Dios puede resucitar de los muertos. La Biblia nos ayuda en esta meditación. Si nos vamos a la carta a los Hebreos, en su capítulo 11 y versículo 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Lo que acabamos de pensar, ¿no? Que tuvo Abraham en sus meditaciones. Había recibido las promesas, tenía un solo hijo por el que podía venir esa descendencia, pero lo ofrece en obediencia a Dios. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe de Abraham y también la de su hijo Isaac, salieron fortalecidos después de aquella prueba. Dios les había demostrado que Isaac era el elegido para ser el heredero y en el que se iba a cumplir la promesa. Pero tuvo que ser la fe de Abraham la que demostrase que Dios iba a proveer. Como le contestó a su hijo cuando éste le preguntó por el cordero para el sacrificio: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Tan seguro estaba Abraham?
El relato no nos explica nada sobre esto, pero solo vemos a Abraham dispuesto, preparándolo todo, caminando junto a su querido hijo rumbo a un destino en el que seguramente no quería ni pensar. A juzgar por su disposición, es posible que incluso dudase que Dios fuese a proveer un animal para el sacrificio. Seguro que ni se lo imaginaría. Posiblemente fue lo que se le ocurrió contestar para que su hijo se tranquilizase, y sin embargo Abraham acertó porque Dios sí proveyó un sustituto para Isaac. Jehová proveerá, dijo Abraham, y basándose en este comentario dice el texto que surgió un proverbio en Israel que se lee en el versículo 14: en el monte de Jehová será previsto. A veces tenemos la sensación, por la manera de actuar de nuestro Dios, soberana, personal, única, que la liberación que Dios nos promete no va a llegar nunca. Es como si sus promesas no se fuesen a cumplir. Pero ¿qué ilustración nos deja esta historia? Que si seguimos adelante, cuando lleguemos al monte, habrá provisión. Nuestras decepciones son escaleras que subimos, a veces quejándonos, a veces con reproches, pero cuando llegamos a la solución, nos damos cuenta de que Dios tiene su tiempo y que para Él nunca es demasiado tarde. Es el momento justo que necesitamos. Creo que muchas veces nos pasa esto, porque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y de corrupción, contaminado por el príncipe de maldad, que nos hace pensar que ese maligno siempre va a triunfar al final. Tenemos que cambiar el enfoque y ver las cosas desde el prisma del carácter del Dios y de su poder soberano. Sé que es un trabajo que requiere tiempo, pero ejemplos como el de Abraham, que a veces nos parecen tan lejanos o tan irreales, son ejemplos históricos auténticos que llegan a nosotros a través de los siglos para hablarnos de un Dios que es inmutable, al que no le afecta el tiempo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que actúa igual para con los que le aman y que tenemos que aprender a amarlo en toda su belleza, en toda su santidad, en toda su grandeza, por la revelación que de él mana en su palabra. En sentido figurado, Isaac pudiéramos decir que es como un tipo de Cristo. La palabra tipo en este sentido proviene de la palabra griega tipos, y lo que se hace con ella es usarla como una referencia de personas o de acontecimientos históricos o cosas del Antiguo Testamento que establece una conexión con personas, acontecimientos históricos o cosas del Nuevo Testamento. Por eso podemos decir que Isaac es como un tipo de Cristo en su sacrificio por los pecadores y en su resurrección de entre los muertos. Cristo fue ofrecido en sacrificio por su Padre. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo ha ofrecido en sacrificio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Después de ese sacrificio, Jesús resucitó y fue reconocido como el Hijo unigénito, el Hijo único, el heredero, dueño y Señor de todo lo creado, como nos dice en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Yo seré a él padre. Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él es el Hijo, el heredero, el que va a estar sentado en el trono. También aparece en otras partes de la Biblia y en la historia como el Cordero inmolado. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 29, cuando Juan el Evangelista ve venir a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, más adelante, en Apocalipsis, en el capítulo 5, en la revelación que tiene al apóstol, se lee en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Fijaros que en Apocalipsis se le describe como inmolado, o sea, sacrificado, pero está en pie, dice, como un símbolo de victoria, victorioso, poderoso, al que se le confiará el juicio de la humanidad, cuando que en el Calvario, en el monte Calvario, sometido a la voluntad del Padre, cumpliéndola, se ve como ese cordero, humilde, entregado, sin levantar la voz, dispuesto a pagar un precio enorme, como es el de todos los que van a ser salvos, gracias a su entrega, gracias a su sacrificio. En la historia de Abraham e Isaac, Dios proveyó un animal como sustituto de Isaac, un carnero que sirvió para hacer el sacrificio que iban a hacer allí en el monte. Pero en la historia de la humanidad, Dios proveyó el sustituto definitivo, el Cordero de Dios, como dice en Juan, como hemos leído en el capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, que llevaría sobre sí el pecado de todos nosotros y haría que se cumpliesen todos los magníficos propósitos de Dios para la redención y el juicio. Ya que estamos en Apocalipsis, podemos leer en el capítulo 4, desde el versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Capítulo 5, desde el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de librar el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y más adelante, cuando en este libro de la Revelación, el Apocalipsis, se habla de la Nueva Jerusalén, se afirma, Apocalipsis 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El querido pastor Samuel Pérez Millos, en el comentario que hace sobre Apocalipsis, escribe sobre esta afirmación: la presencia del Cordero hará visible eternamente al invisible, para que todos podamos ver la imagen de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Casi como sin querer hemos viajado de las cumbres del monte Moriah al monte donde años más tarde, ese monte, el monte Moriah, fue el lugar donde Salomón edificaría el templo. Y hemos viajado desde ese monte a las cumbres gloriosas y maravillosas que nos esperan en el cielo, a los redimidos, a los salvos por la sangre de Jesús. ¿Esto es un privilegio de unos pocos cristianos? No, es un regalo de Dios para quien quiera aceptar a Jesús como su sustituto, como su Salvador, como el que ha pagado lo que nosotros tendríamos que pagar en el santo juicio de Dios por nuestros pecados. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En la versión popular dice así este texto: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual está esperando ser también tu Señor. Dios dice: en el momento preciso te oí,
y en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación, como dice 2 Corintios 6:2. Mañana puede ser demasiado tarde. Que el Señor nos bendiga y, querido amigo, si todavía en Jesucristo no es tu Señor, te ayude a tomar la decisión más importante de tu vida. Simplemente postrarte ante su presencia. Él va a estar ahí, escuchándote. Abrirle tu corazón y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos ayude a todos. Amén. Vamos a despedir el culto en oración. Señor, te damos muchas gracias por un domingo más, que podemos escuchar tu palabra, que podemos asistir a un culto online, que podemos presenciar una predicación a través de la pequeña o gran pantalla, Señor, y muchísimas gracias por la oportunidad de seguir unidos a pesar de la distancia. Ponemos todo lo que hemos visto hoy delante de ti, pidiéndote que nos ayudes a aplicarlo en nuestras vidas, empezando hoy, que nos ayudes a poner en práctica todo lo que hemos escuchado y que podamos así durante esta semana tenerlo presente y ser luz allí donde nos pones a cada uno de nosotros y poder ser buenos imitadores de Jesús, Señor, que podamos ser ejemplo allí donde estemos y alumbrar, tal y como Jesús hacía cuando estaba aquí y tal y como esperas de nosotros. Pongo delante de ti a todas las familias de nuestra iglesia, pidiéndote que les des una buena semana, que nos des a todos una buena semana, Señor, y que nos ayudes en las necesidades que todos y cada uno de nosotros podamos tener. Ayúdanos también a acompañarnos y apoyarnos diariamente en oración los unos a los otros, a estar pendientes de las posibles necesidades que podamos tener y a querernos tal y también como tú esperas de nosotros. Ayúdanos, como he dicho ya, a ser luz y a tener una muy buena semana. Y sobre todo, ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir por tu camino y a ser los buenos siervos que esperas que seamos, Señor. Lo ponemos todo delante de ti. Te damos muchas gracias por todas y cada una de las bendiciones gigantes que tenemos en nuestras vidas y te pedimos también que nos ayudes en estos tiempos tan complicados a poder verlas, Señor. En nombre de Jesús, amén.